¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Un programa hoy que tenemos una parte aquí en el estudio de Cable Video y otra que está grabada. Y entonces aprovechamos la oportunidad para mandarle un beso muy grande a Gaby, que no nos acompaña hoy, pero que dejó la tarea hecha y dejó las grabaciones porque está como gran parte de la población, ¿no? Con resfrío, con gripe, y preferíamos que se cuide y seguramente la tendremos aquí el domingo que viene. Este es el espacio donde siempre abordamos una noticia. Nosotros le llamamos a nuestra jerga interna la noticia comentada, porque a partir de un hecho, que debiera, esto es la base del periodismo, ¿no? A partir de un hecho que acontece, de un suceso, poder contarlo y por otro lado ver qué tipo de bajada o de opinión generamos en base al respecto. Bueno, todos estuvimos muy preocupados hace un par de días atrás por ese terremoto que ocurrió en Rusia y que generó alarmas y avisos de tsunami en gran parte del mundo. Finalmente las alarmas y los avisos fueron más grandilocuentes de lo que se vivió. Pero se volvió a aprender y, jugando un poco con las características de nuestro programa, se volvió a prender una luz roja sobre cómo un evento extremo climático puede afectar hoy a gran parte de la población. Fue el terremoto, uno de los terremotos más grandes de la era moderna, estamos hablando de 8.8 en la escala que mide los terremotos, y hoy por hoy es uno de los 6 terremotos más poderosos que se vivió en la historia moderna. Hasta aquí lo que sucedió hace un tiempo atrás. Pero, ¿y si te digo que Argentina, que en nuestro país, en un lugar, tenemos habitualmente terremotos, claro está, no en la misma magnitud que la que se vivió en Rusia, pero que por lo menos una vez por semana en el sur de nuestro país los habitantes viven terremotos? No me lo creerías. Yo sé que no me lo creerías, pero debo decirte que es cierto. Mira, en Neuquén, y hoy lo vamos a demostrar, en Neuquén, desde el año 2019, hace 6 años, se vienen produciendo un promedio de un terremoto cada 6 días. Son sismos, como se dicen técnicamente, son sismos industriales o sismos inducidos. Y lo primero que debemos decir que empezaron a ocurrir hace 6 años y que antes no ocurrían, que es un hecho relativamente novedoso. La causa es una técnica que se está llevando a cabo en esta parte de nuestro país que se llama fracking o fractura hidráulica y que sirve para sacar petróleo y gas de las profundidades del subsuelo. ¿Qué es el fracking?, te preguntarás vos. Bueno, en español fracking significa fractura hidráulica y es una técnica, como te decía, para extraer gas y petróleo en una roca, la roca madre, que se encuentra a más de 2 kilómetros de profundidad. Trajimos esta animación que vamos a ver ahora y mientras sale esta imagen yo te lo voy a ir explicando sobre esta técnica no convencional que es muy cara, que es muy compleja y que lo que hace, como vamos a ver en esta técnica que estamos viendo ahora, es una perforación vertical, y esa perforación vertical va hasta el subsuelo, concretamente va hasta lo que se conoce como roca madre. Es una perforación que se hace para sacar gas y petróleo. Va a 3.000 metros de profundidad, en el camino atraviesa, como ves ahí, acuíferos, y luego esa perforación es horizontal por varios kilómetros, y se va a realizar lo que vas a ver ahora, que son perforaciones internas. Mientras se hace esa perforación vertical, ciertas perforaciones, ahí la estamos viendo, perforaciones internas que abren nuevos huecos y ahí inyecta agua y arena juntamente con productos químicos, con sales, con detergentes, que van a mucha presión para así expandir esos huecos y liberar el gas y el petróleo atacado en la roca. Ahí estamos viendo en la animación cómo funciona esto, cómo eso que va a enorme presión de gas, de productos químicos,
va liberando, pero luego, claro, como vemos que ahora sube nuevamente, ese agua debe salir, y ese agua que sale, sale mucho más contaminada de lo que entró, porque sale con minerales pesados, con material radioactivo, con químicos y con hidrocarburos. Y el enorme problema que se plantea, una vez que eso ocurre, es cómo descartar ese agua que aparece ahí muy contaminado con diferentes sustancias. Ya realizó su cometido, el de liberar el gas y el petróleo, y ahora hay que ver qué pasa con ese agua. Esto es el fracking. Explicándolo en tiempos televisivos, es esto: una fractura que se produce en la roca madre, pero muy lejos, a 2 kilómetros de profundidad, y que libera gas, libera petróleo y libera un montón de contaminación. Y hay demostraciones que manifiestan esto que ocurre. Por ejemplo, el agua que en estos lugares se consumen es un agua muchas veces no apta para que se pueda consumir el ser humano. E insisto, hay demostraciones. Para que nosotros tenemos la costumbre de traer testimonios de gente vinculada al ambiente, pero muchas veces de gente que no forma parte de ningún colectivo ambiental, para que no digan que lo que traemos son demostraciones cargadas con cierto sesgo ideológico. No nos parece mal, pero tratamos de ser muy cautos y traer sobre todo información científica. Mirá, y ahora vas a ver lo que hizo un diputado australiano para demostrar cómo el agua llegaba contaminada muy cerca donde se realizaba la técnica de fracking. Mirá lo que hizo este diputado australiano en un lago justamente de su país. El agua que no es conductor del fuego se incendia. Eso es por el enorme metano que queda en los cursos de agua, que muchas veces son cursos de agua que luego se utilizan para consumo humano. Agua cargada de gas, de componentes químicos, que hacen que uno pueda, como hizo ese diputado australiano, acercar un fósforo o algo con fuego y que el fuego se prenda en el agua. Ni el agua apaga el fuego de lo contaminada que está. Y esto que mostraba el diputado australiano también ocurre en las casas de familia. Y es lo que vamos a ver ahora, y yo te lo voy contando también mientras los vemos. Esto es una señora que abre, ahí muy cerca de ese lago en Australia, abre una canilla y decide acercar un fósforo prendido y debiera apagarse el fósforo. Sin embargo, mirá lo que sucede cuando el fósforo se acerca a la vertiente de agua de la canilla. Se enciende porque ese agua va cargada de metano. El metano se filtra en los acuíferos y de allí a las cañerías, y además va con un, mirad vos, ¿no? Va con un componente de 600 químicos más, ¿no? Quedan secuelas en el agua, como lo estamos viendo, pero además quedan secuelas en el aire, en el suelo, y hasta puede generar terremotos, como ya ha ocurrido en otros países. Y por eso esta técnica, la técnica conocida como fracking o fractura hidráulica, está absolutamente prohibida en algunos países, pero no así en el nuestro. Y eso es lo que está sucediendo en Neuquén. Los cursos de agua están contaminados y la tierra empieza a moverse por lo que se está haciendo. Hay sismos de baja intensidad en Neuquén todas las semanas y es algo que no se está informando. Por ejemplo, los últimos que nos llegó la información a nosotros son del 18 y el 19 de julio de este año. Ocurrió en Añelo. Añelo es el pueblo donde se lleva a cabo las producciones más importantes de vaca muerta, y hoy en Añelo están muy preocupados por el terremoto. Vamos a ver ahora unas fotos. Le agradecemos a los amigos y a las amigas de la agencia de noticias Tierra Viva que nos acercaron estas fotos y nos autorizaron a mostrarlos. Ahí estamos viendo unas fotos donde vemos cómo las paredes de las casas de Añelo están absolutamente rajadas, producto de los sismos que se vio. Y así vive la gente.
saliendo a la noche cuando ven que ocurre un sismo y viendo cómo sus casas empiezan a demostrar las secuelas de lo que genera este fracking o fractura hidráulica allí en Neuquén. Esto es uno de los tantos. En los últimos 5 años se calcula que hubo alrededor de 500 sismos allí en Neuquén. Y ninguno de ellos tuvo, según la gente que sabe, su origen en la planta o en la actividad teutónica, en la actividad de la Tierra, como ocurrió en Rusia. Tampoco es por actividad volcánica, tampoco es por actividad marina, sino que la Tierra tiembla por el fracking. Y no es raro. Vos dirás del otro lado, si nos estás viendo el domingo mientras cenás, o no ves a la siesta los días de semana cuando se repita, che, qué raro esto. No, no es raro. ¿Sabés por qué no es raro? Porque ya ha pasado. Lo que sí es raro es que no se haya previsto, que no se tomen medidas y que se oculte como se está ocultando. Que si no tenés a alguien desde esos lugares que te acercan esta información o no haces periodismo especializado como lo hacemos nosotros, esta información no llega a nuestro país. Mientras todos hablan loas de Vaca Muerta, esto es lo que viven los habitantes de ese lugar. Y más raro aún es que todavía los gobiernos sigan apostando a este tipo de energía, sabiendo lo peligrosa que es y sabiendo lo traumática que es en esta coyuntura de crisis climática, seguir apostando a energías absolutamente inseguras y sucias, cuando tenemos otras posibilidades, ¿no? Desde hace años los habitantes de este lugar del sur argentino viven con miedo. Sus casas se han rajado, consumen agua contaminada. Y mientras muchos no ocultan esto, hay un observatorio, hemos hablado con ellos y queremos ver si en futuros programas podemos entrevistarlos. Se llama Observatorio de Sismicidad Inducida, que ellos están alertando y proponiendo algunas cosas. Este observatorio es un proyecto de investigación científica independiente, hace 6 años que viene trabajando y va monitoreando cómo se mueve el suelo, qué está pasando en diferentes localidades de Neuquén, fundamentalmente en Aielo. Y lo que último que han propuesto, aunque no han sido escuchados, es que se dicte una ley provincial que prevenga los sismos inducidos, que pueda decirle a las empresas, no se olviden que Vaca Muerta es una sociedad entre YPF y Chevron, una de las empresas más contaminantes del mundo, una de las empresas que tiene un juicio en Ecuador y se fue entre gallos y medianoches para no cumplir con lo que la Corte Suprema de Justicia de Ecuador había condenado a Chevron por la contaminación de la Amazonía ecuatoriana, y que hoy es quien es el responsable, nos preguntamos, de la actividad en Vaca Muerta. A esta organización científica no la están escuchando, por eso vamos a hablar con ellos, no lo escuchan, pero lo que es peor, están ocultando lo que sucede y realmente es muy, pero muy grave, muy, pero muy peligroso, por eso hoy queríamos contártelo. De esta manera cerramos nuestra noticia comentada del día de hoy. Este es el momento que entra Gaby y hacemos el sumario, pero hoy me toca hacerlo solo y te quiero contar cuáles van a ser los temas que vamos a abordar en el programa de hoy, porque en un ratito nomás vamos a estar hablando con Matías de Bueno. Él es abogado y formó parte de una de las personas que, junto a un colectivo de organizaciones ambientales, presentaron propuestas a los convencionales para que los tópicos ambientales formen parte de la nueva Constitución provincial. Estuvo en esa especie de asamblea ciudadana que se hizo, donde los ciudadanos fueron a hablar con los convencionales, y vamos a preguntarles qué fue lo que pasó cuando estuvo allí en legislatura. Además, tenemos algunos testimonios de gente de los colectivos ambientales que están todos los días allí en legislatura diciéndole a los convencionales y reformadores que las pautas ambientales deben estar en la nueva Constitución. Tendremos recomendados culturales que hablan justamente de esto que hablamos recién, del fracking, algunas cosas para seguir pensando. Las 3 luces del semáforo, como siempre, también van a estar presentes hoy en nuestro programa. Y antes de ir a la luz roja, no podemos dejar pasar lo que fue noticia también estos últimos días y que seguramente te acordás, es esa misión que hicieron investigadores del CONICET en el fondo del mar argentino,
más concretamente en Mar del Plata, con una institución que se llama Smith Ocean Institute, que es una organización científica norteamericana, para ver qué vida hay en las profundidades del mar argentino, más concretamente en el cañón de Mar del Plata, que es un lugar muy loco porque ahí confluyen dos corrientes, una fría que viene de Malvinas y una caliente que viene de Brasil, y eso genera un ecosistema de vida muy loca. Por eso, si sos parte de esos 50.000 argentinos que estuvieron enganchados en el streaming, o si después viste esas imágenes de seres que no sabíamos que existían y que forman parte del ecosistema. ¿Pero por qué hablamos de ello? Porque también esta misión estuvo evaluando el impacto humano que hay en los ecosistemas, cuál vulnerables pueden ser, qué pasa con el plástico y el microplástico, qué pasa con la basura, y es algo que también queremos hablar. Y vamos a hablarlo en futuros programas. Afortunadamente la realidad nos está dando mucha información y mucho material para poder hacer este programa. Estamos una vez por semana, así que intentamos cumplir con todo lo que nos está ocurriendo como sesgo informativo en lo que tiene que ver con el ambiente. Pero me quiero quedar aquí con esta que sucedió y esta expedición en el mar argentino a partir de algo que venimos diciendo nosotros hace mucho tiempo. Y que esta grieta que tanto nos divide a los argentinos puede tener divisiones ideológicas en algunos temas, pero con lo ambiental piensan igual. Con el extractivismo piensan igual. A ver, de un lado y del otro están haciendo pelota la tierra y ahí no hay grieta. Gobierne Macri, gobierne Alberto Fernández, gobierne Milei o gobierne Grabois. Cuando hablamos de extractivismo y de recursos naturales, allí coincide. Hay que sacar todo, no importa qué costo, no importa cuál sacrificio humano pueda haber en esos territorios, y tampoco importa si se agreden a los territorios. Y lo voy a demostrar con un ejemplo. Estamos viendo ahora, mientras yo hablo, un tuit que sacó ese médico, conocido popularmente como el Gordo Dam, y ahí ustedes pueden ver, haciendo gala de la crueldad que a esta gente siempre los caracteriza, que pone, irónicamente, podríamos habernos vuelto un país rico, pero lamentablemente apareció una berenjena con sida nadando en el fondo del mar y no vamos a poder sacar el petróleo. ¿Por qué lo dice? Evidentemente porque el Gordo Dan piensa, como muchos de ellos, que hay que sacar todo a cualquier costo y no importa qué pase, ni en el presente ni en el futuro, pero además era un tiro por elevación, en teoría para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que mandó, habrá que decir, Kicillof, en la otra vereda del Gordo Dan, mandó a hacer experimentos para ver si se podía sacar gas con la técnica offshore, que es como el fracking, pero en el fondo del mar, terrible, para sacar gas y petróleo del fondo del mar. ¿Quién le respondió a esto? Pedro Rosenbart, lo deben ubicar, el cadete, que también tiene su streaming, con una información que además de ser no tan cruel, pero sí cínica como la del Gordo Dan, es errónea. Esto es lo que dijo Pedro Rosenbart, lo vamos a ver y escuchar ahora, lo que dijo en su streaming, vamos a ver qué le respondía al Gordo Dan. Hubo algunas repercusiones sobre las cuales me gustaría detenerme un poquito. No sé si tenemos a mano el tuit de Daniel Parisini, conocido nacionalmente como el Gordo Dan. Ahí está. Contestándole a Marcos Aramburu. Marcos había puesto, por si no lo saben, desde hace 2 o 3 días hay una transmisión en vivo desde el océano a la altura de Mar del Plata, pero 2.000 metros bajo el agua, en donde los científicos te van explicando lo que encuentran en vivo. Es la mejor transmisión lejos. El tweet más viral de mi vida. ¿En serio? Y tiene tipo 160.000 likes. Impresionante. Es una Marcos. locura. No entiendo. Impresionante nuestro amor con la ciencia. Sí, sí. Y el Gordo Dan, uno de los principales voceros del gobierno, contesta, muy bueno, pero lamentablemente vamos a tener que reventar todo para sacar petróleo y volvernos ricos. Estimado Gordo Dan, quiero contestarte 3 cosas, intentaré no ser soez. La primera es una información, un dato. Cuando el gobernador Kicillof mandó a hacer estudios de exploración para saber si hay petróleo en Mar del Plata,
esos estudios fueron detenidos por un recurso de amparo. Ese amparo lo presentó el intendente de Mar del Plata, que es Guillermo Montenegro, que es candidato a senador de ustedes. Así que quien no tiene tantas ganas de que nos volvamos ricos explorando nuestros recursos naturales es el candidato a senador que están llevando ustedes en la provincia de Buenos Aires. Eso por un lado, porque los cogió pareja, los corrieron a los leales y pusieron a todos bandidos del macrismo. En esta lo digo sin ningún ánimo de chicana, estoy con ustedes en esa. Me parece mal la decisión que han tomado, pero bueno, pareja cerró las listas, no estuvieron compañeros tuyos, estuvo el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, que es un bandido del macrismo, que presentó el recurso de amparo para que no nos volvamos ricos. Eso por un lado. Por el otro, para navegar las aguas argentinas necesitas permiso de la Armada y de la Prefectura, ¿no? Sí, de la Prefectura Nacional. Así que esos cuestionamientos que tenés, bien podrías hacérselos a Petri y a Patricia Bullrich, dos bandidos también del macrismo que se los infiltraron a ustedes, una como ministra de Seguridad y otro como ministro de Defensa, que no sabe distinguir una tostadora de un submarino. 3, y por último, yo estoy realmente muy a favor de explotar los recursos naturales. Me parece que no hay forma de que la Argentina crezca sin eso, pero déjame decirte, querido amigo, que aunque encontremos océanos de petróleo, es realmente muy difícil que algo de eso te llegue a vos o a mí. Tenés muchas más chances de hacerte rico haciendo negocios con tus socios en carajo, que son amigos de Rovira. Y lo único que encontraron en el fondo del mar por ahora son invertebrados, como esta, diría si yo fuese mal educado, que no voy a decir de ninguna manera, porque tengo 40 años de trayectoria y entrevisté a Beatriz Arlo. Bien. Bien, Pedro, bien. Bien frenado a tiempo. Bueno, piensan igual, ¿viste? Piensan igual. Podrán estar en las antípodas de muchas cosas, pero no de esto. Él dice, Pedro, en algún momento dice, yo también creo que tenemos que sacar todos los recursos para ser un país rico, no importa qué costo, pero se equivoca mucho cuando dice que fue el intendente de Mar del Plata, quien presentó el recurso de amparo, porque no fue el intendente de Mar del Plata, que piensa igual que el Gordodam, que piensa igual que Pedro Rosenberg, sino que fue Enrique Viale con la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas, los que plantearon el recurso de amparo por el cual se prohibió llevar a cabo estas investigaciones, aunque se está haciendo igual en gran parte de la plataforma marítima del Océano Atlántico, tanto en Mar del Plata, o en la costa atlántica, como en la Patagonia. Quería hacer esta aclaración para ver que la grieta podrá tener muchos lugares para habitar, pero cuando hablamos de extractivismo coinciden, aunque estén en las antípodas de pensamiento en otras cosas. Se lo prende la primera luz del semáforo, es la luz roja, es la mala noticia de la semana, y Gaby nos cuenta lo que está pasando en la provincia de San Juan. Se enciende la luz roja en nuestro programa de hoy y tiene que ver con la provincia de San Juan. Enfrenta una sequía hidrológica y socioeconómica, según lo afirmó el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para la Gestión Integral del Agua en el Árido. Esta provincia atraviesa una emergencia hídrica y socioeconómica sin precedentes. Se combinan una serie de causas naturales y humanas para que esto suceda. Por un lado, y por causa de la crisis climática, llueve muy poco en esa zona del país, a lo que se le suma la falta sostenida de nieve de los Andes y la sobreexplotación de los acuíferos por actividades extractivistas como la minería a cielo abierto. Si no se toman medidas urgentes, podría faltar agua tanto para consumo humano como para la explotación agropecuaria. Las autoridades no pueden decir que no fueron avisadas. El año pasado se realizó en esa provincia un encuentro del agua que, en sus conclusiones, advertía sobre esta realidad. O sea, la Facultad de Ingeniería, a través de su Instituto de Hidráulica, ha demostrado que en los últimos 10 años los periodos de derrame, o sea, el agua disponible de los ríos en la provincia de San Juan, ha disminuido un 50% de lo que históricamente ha traído desde que medimos. No es un dato por sí solo. Esto tiene una significancia que atraviesa la comunidad, porque ya no es una luz amarilla, es una luz roja que está diciendo que si no cambiamos nuestra cultura en el uso del agua, vamos a ir sufriendo consecutivamente más daño. Y ese daño puede llegar, o va a llegar inclusive, a la disponibilidad de agua para consumo humano. Quien habla es Silvio Pastore, presidente de la comisión organizadora de dicho encuentro.
Los acuíferos se encuentran contaminados y sobreexplotados, por lo que el organismo propuso un modelo de gestión integrada de los recursos hídricos basado en el uso racional del agua, dando prioridad al consumo humano. En parte del informe, los especialistas concluyen diciendo que la clave está en reconocer al agua como un recurso estratégico, escaso y público, cuya conservación y uso deben responder a criterios científicos, técnicos y sociales. No te vayas, ya volvemos con más Onda Verde. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Por primera vez en Santa Fe, dinosaurios y dragones, más de 30 animatrónicos, zona de fósiles, realidad virtual, animadores, juegos y actividades. Una aventura inolvidable. Desde el 9 de agosto, La Imprenta. Entradas por Ticket Web. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. GRUM, Mercado Sustentable, Dietética a granel, Verdulería orgánica, agroecológica, congelados, bicarbonato, limpieza del hogar biodegradable, Avenida Freire 2856, envíos a todo el país, por mayor y menor, Instagram, grum.sustentable. Ya fue, amiga. ¿Es lavar a mano o rendir los finales? ¿Qué hacemos? Tranqui, amiga. Yo resuelvo. Más fácil, más simple. Entrá en Yo Resuelvo y encontrá a quien necesitas en segundos. Hola, vengo a arreglar el lavarropas. Farmacia Figueroa Sobrero, 87 años al servicio de los santafesinos. Adherida a convenio de vacunación de IAPOS, PAMI y otras obras sociales. 3 generaciones trabajando por la salud y haciendo historia en la ciudad. Farmacia Figueroa Sobrero, Avenida General Paz, 7471. Segundo bloque del programa, como lo hacemos casi siempre, lo abrimos con una entrevista. Nuestra locutora, Paula Roth, te presenta a nuestro invitado del día de hoy. Hoy hablamos con Matías de Bueno. Es abogado especialista en Derecho Ambiental, dirige el Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, es docente y presidente en el Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados. Presentó a convencionales un proyecto elaborado por ese instituto que incluye una cláusula constitucional, donde se establecen los principios básicos de un sistema ambiental para la provincia de Santa Fe. Como bien lo decía Paula, hoy estamos comunicados con Matías de Bueno, que, ya lo dijo Paula, pero está presidiendo actualmente el Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Rosario y es una de las instituciones que presentaron proyectos para que algunos términos, algunos parámetros ambientales, ecosociales, estén en la nueva Constitución provincial. Además, estuvo interviniendo en este espacio que le dan a diferentes colectivos y a diferentes personas para que defiendan, aclaren, presenten sus proyectos, así que es una buena oportunidad esta para hablar con él. Así que le agradezco el tiempo dispensado y lo saludo. Hola Mati, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, gracias por atendernos, gracias por el tiempo. Primera pregunta que debo hacerte y que me parece fundamental para nuestra audiencia, en ese proyecto que ustedes presentaron, pero que también presentaron otras instituciones que forman parte de un colectivo ecosocial, a los reformadores, aparece una palabra que para muchos de nosotros es habitual, pero creo que para el común de la gente no, que es que hay que considerar a la naturaleza como un sujeto de derecho. ¿Quieres explicar eso, por favor? Bien. En esto coincidimos en varios proyectos, nos parece fundamental. Vos hoy hablabas de que hay gente que plantea la apropiación de la naturaleza a cualquier costo. Esto es porque nosotros en el derecho actual entendemos que tenemos un derecho subjetivo sobre las cosas, sobre las posesiones. Y en ese sentido, el ambiente podría ser considerado incluso
como un objeto que es libre de apropiación, donde algunos van a debatir si pueden o no dañarlo para quizás avanzar en algún tipo de proyecto que tenga que ver con un esquema más de desarrollo económico. Lo que se plantea cuando se habla de la naturaleza como sujeto de derecho es darle los derechos per se, o sea, por su propia existencia. Es algo que se debate desde la ética más profunda de los seres humanos. Hoy, el derecho a defender al ambiente tiene que ver con un derecho que tenemos las personas a gozar de un ambiente sano, no de un derecho de la naturaleza de existir por todo lo que representa. Independientemente de esto, como nosotros entendemos y así también lo planteamos en la propuesta para la Constitución Nacional, los seres humanos también formamos parte del ambiente. Al formar parte del ambiente y plantear a la naturaleza como un sujeto de derecho, estamos ampliando los derechos de toda la sociedad, de la naturaleza en su concepción natural, en su concepción cultural, pero también de las propias personas que la integramos. Ahora, la pregunta es necesaria también para aclarar desde el punto de vista pragmático, ¿no? A ver, si a mí me lesionan lo que yo creo que me lesionan un derecho, me chocan el auto y yo tenía prioridad de paso, o la persona que me chocó cruzó en rojo, o me hacen ruido a la noche y no me dejan dormir, yo puedo acudir como sujeto, presentarme frente al fiscal, la comisaría, los tribunales, y hacer una denuncia, organizar una querella. ¿Cómo hace el árbol? ¿Cómo hace el río? Porque vos decís es un sujeto de derecho, ¿y cómo se presenta para decir están lesionando los derechos? Bueno, nosotros en nuestro ordenamiento jurídico tenemos lo que se llaman derechos individuales y derechos de incidencia colectiva. Los derechos a los que vos te hacías referencia recién son derechos subjetivos, donde me generan un daño en mi propiedad, o en mi salud, o en mi calidad de vida, entonces yo voy y reclamo por un derecho propio. Es un derecho que tiene cada una de las personas. Pero también hay otro tipo de derechos que se llaman de incidencia colectiva, que tienen que ver con derechos que son de todos, pero que no son de nadie en particular, no son apropiables, no son divisibles. Acá nosotros estamos dando un paso más, es no porque un colectivo puede hacer este reclamo, sino porque la naturaleza va a tener su posibilidad de generar un reclamo. ¿Y cómo hacemos nosotros para que esto se entable a través de un tribunal o de una decisión administrativa? Bueno, planteamos dos tipos de legitimación en la representación. O un ciudadano que acredite que tiene un interés legítimo en representar los derechos de la naturaleza, o planteamos un fiscal general del ambiente que por excelencia sea quien represente estos derechos. ¿Debe existir entonces, según tu criterio o el criterio del Colegio de Abogados y del Instituto, una justicia específica? A ver, ¿un fiscal general del ambiente, por ejemplo? No tenemos ninguna duda, nosotros ya hemos presentado proyectos que tienen que ver con un fuero ambiental específico que contemple jueces ambientales, que contemple un cuerpo de investigación científica que esté preparado justamente para poder abordar los tipos de prueba que se necesitan ante un proceso ambiental, que contempla una mayor participación pública, porque también planteamos los juicios por jurados, y dentro de estos procesos que exista un fiscal general del ambiente con fiscales adjuntos que sean los que llevan adelante las investigaciones para ir avanzando en los procesos. ¿Por qué? Porque los procesos ambientales tienen una dinámica absolutamente diferente a los procesos ordinarios. Vos pensás que cualquier tipo de proceso ambiental hoy va a un juez ordinario de primera instancia que atiende distintos tipos de demandas con respecto al derecho, y el ambiente tiene una especificidad distinta. Tiene un tipo de prueba distinto, tiene una velocidad de resolución que debe ser mucho mayor, tiene tipos de cautelares que son diferentes, y en definitiva, cuando se produce un daño ambiental, hay dos temas que están en juego. El ambiente, que puede generar un daño en la propiedad, pero también en la calidad de vida o en la vida de las personas y de otros seres vivos. ¿De ahí nace el principio indubio pro natura, por ejemplo? Exactamente. Nosotros lo que planteamos justamente es que cuando existe una duda en que se va a generar un impacto, bueno, lo primero que hay que hacer es estar a favor de la naturaleza. Después que demostremos
que no vamos a generar un impacto negativo, sea porque se realizaron los estudios de impacto ambiental, la evaluación ambiental estratégica, las audiencias públicas, donde se pudo demostrar fehacientemente de que no vamos a generar un impacto que pueda generar un daño en el ambiente, recién ahí planteamos que se puede avanzar. Hoy existen algunos principios como el precautorio, el preventivo, etcétera, existen algunas herramientas, pero lamentablemente no tienen la fuerza suficiente y en la realidad lo que se da es que primero se hace algo y luego se va a ver cuáles son las consecuencias. Por eso nosotros planteamos que este principio indubio pro natura tiene que estar desde la raíz, tiene que estar en la propia Constitución y tiene que ser un mandato para los 3 poderes del Estado. Por un lado, a la hora de elaborar normativas, los legisladores tienen que tenerlo en cuenta, los jueces para poder fallar y los funcionarios administrativos a la hora de tomar resoluciones que pueden tener un impacto negativo, tienen que también contemplarlo en todos sus actos administrativos. Estoy pensando que constituciones como la de Ecuador, que ya tiene especificado a la naturaleza como sujeto de derecho, legislaciones como la boliviana o la hondureña, que también lo tienen en su digesto, no en la Constitución, pero sí en sus leyes, la ley del buen vivir, por ejemplo, es en Bolivia, plantean la figura de los guardianes de la naturaleza también, ¿no? Los seres humanos atentos a lo que puede pasar. Sí, nosotros entendemos que cualquier ciudadano tiene la legitimidad para poder actuar, pero nuestro sistema, que quizás tiene alguna base cultural un poco diferente, creemos que son los propios fiscales, por eso hacemos tanto hincapié en la figura del fiscal ambiental. Nosotros hoy tenemos lo que es un defensor del pueblo, pero que avanza en una gran amplitud de procesos y de proyectos. El ambiente es un bien jurídico tan importante que necesita tener sus propios institutos. Por eso es tanto el hincapié que hacemos y además seríamos una de las primeras provincias en avanzar, no solo en el principio indubio pro natura, sino en tener una legislación completa en materia de fuero ambiental con estas fiscalías en funcionamiento que sean específicas y que estén desde la raigambre constitucional. En el proyecto que ustedes presentaron como instituto aparece algo que me anoté y que quería preguntarte para profundizar, que es que ustedes consideran que la flora, la fauna, el agua, el aire, el suelo, serían incluidos dentro del patrimonio histórico, del patrimonio arquitectónico y del patrimonio arqueológico. ¿Qué significa eso? Eso, en realidad, lo que planteamos son dimensiones del ambiente. O sea, el ambiente tiene una dimensión natural. En esa dimensión natural se divide en 2, que es la parte biótica y la biótica. Cuando hablamos de la parte inerte, digamos, es el aire, el agua y el suelo. Luego vos tenés la flora, la fauna y la biodiversidad, que es la parte viva del ambiente. Todo eso en su conjunto es una dimensión natural. Y luego tenés una dimensión cultural. En esa dimensión cultural se incluyen los monumentos históricos, las calles, las plazas, los edificios históricos, la cultura propiamente dicha, que es otra dimensión que también forma parte del ambiente. Y lo que nosotros hacemos es agregar a esta conceptualización a las personas y a la calidad de vida y su salud como parte integrante del ambiente. Ese es el rango que pretendemos darle porque también nos abrirían un juego mucho más dinámico a la hora de generar reclamos que se producen por impactos negativos en la salud y en la calidad de vida por causa de daños ambientales. Ponemos un ejemplo. Hemos vivido mucho tiempo el humo por la quema de los humedales. Por un lado, existe el propio ambiente que se pierde a través del fuego. Bueno, eso es un derecho de incidencia colectiva que uno puede reclamarlo para toda la comunidad, pero no es apropiable. Ahora, ese humo me generó un impacto en mi salud, en mi calidad de vida. Bueno, ahí, a través de un impacto ambiental, de un daño, que es la contaminación del aire, se generó un daño a mi propia calidad de vida, a mi propia salud. Entonces yo tengo derecho a generar un reclamo que es indemnizatorio para que ese reclamo me beneficie a mí mismo. Bueno, nosotros pretendemos que eso que se llaman derechos individuales homogéneos, porque es una sola fuente de ignición del daño que perjudica a muchas personas, se tramite específicamente siempre a través de lo que es el derecho ambiental para que también tome esa dinámica y no vaya por procesos que son externos. Aprovecho que esta entrevista la estamos haciendo ahora, cuando ya la convención ya comenzó y cuando se abrió
la participación ciudadana para preguntarte, porque hubo una instancia donde cada colectivo que presentó propuestas tuvo que sentarse, creo que entre 6 y 8 minutos, a defender o a informar. Y vos estuviste allí, creo que la semana pasada, habrá sido, o hace 10 días. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué fue lo que pasó? La experiencia de participar de una audiencia pública defendiendo un proyecto que te importa es realmente extraordinaria, sobre todo porque uno no habla por sí mismo, sino que siempre habla en nombre de un conjunto de personas que hemos estado trabajando en un proyecto. Que todos los convencionales puedan escucharte, yo entiendo que es fundamental y celebro que se hayan realizado este tipo de audiencias públicas. Entendemos que vale la pena, el proyecto se presentó, tuvimos la posibilidad de explicarlo a las autoridades y a otros convencionales que forman parte de la comisión, que en definitiva van a ser quienes tengan que plantear los institutos que van a formar parte de esta cláusula, y ahora nos estamos dando una tarea de tener reuniones con distintos convencionales que, si bien no forman parte de la misma comisión, van a tener que votar esta convención. Por eso es un trabajo, es una militancia ambiental enorme, porque tenés que incluso llegar hasta la última instancia, que es la comisión redactora. Donde van a estar los convencionales que le van a dar esa letra fina a la Constitución de la provincia, y que en definitiva va a ser la que termine plasmando los derechos de todos los ciudadanos, de todos los habitantes de la provincia. Bueno, ojalá que este trabajito de hormiga y esta militancia, como vos bien decías, de tantos en el ambiente, pero también hubo en problemáticas de géneros, de diversidades, de pueblos originarios, de educación pública. Bueno, se presentaron creo que más de 700 proyectos, bienvenido sea. Ojalá que termine entrando en los oídos y en los corazones de los convencionales y tengamos una constitución progresista y que le dé un marco de convivencia mucho más piola a la provincia. Así que, bueno, el agradecimiento de parte de todos, y ojalá que esto tenga final feliz, ¿no? Tenemos mucha expectativa en que esto suceda. En el mano a mano todos los convencionales recepcionan muy positivamente los proyectos que estamos presentando. Hay que ver cómo termina desarrollándose la última definición política. Y en eso, bueno, es un pedido, un llamado al gobernador Maximiliano Puyaro, que de la misma manera que habilitó esta posibilidad de debatir una cláusula constitucional, porque esto está en el entramado de la ley que declara la necesidad de la reforma, pueda recepcionar estas propuestas y podamos tener la Constitución más avanzada en materias de derechos de incidencia colectiva de toda la región. Matías, gracias por el tiempo, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias a ustedes. Matías es Matías de Bueno, el doctor Matías de Bueno, es abogado. Pasa que, bueno, ya lo hemos entrevistado en alguna oportunidad aquí, también en nuestro programa de radio, en Onda Verde Radio, y nos genera esta confianza coloquial para tratarlo, pero es fundamental el laburo que están haciendo, ¿no? Y como bien decía el doctor de Bueno, que no sea para la tribuna, que realmente sea una instancia esta de escucha, porque de última los convencionales son nuestros representantes, ¿no? Nosotros los votamos para que estén allí, y allí fuimos a hacernos escuchar. Ojalá termine siendo esto una constitución pluralista y progresista. Te decía que mucha es la gente que está trabajando en esto. Más de 700 proyectos se presentaron, lo que está muy bueno en un momento de tanta apatía política, ¿no? Con tanta ausencia a la hora de ir a votar. Hubo un interés, a pesar de que, me parece a mí, fue poco propagandizado y poco difundido. Muchos colectivos y mucha gente dijo, a mí me gustaría que en la Constitución esté esto. Y se abrió esa instancia de debate tan interesante de audiencias públicas. Quien está desde hace mucho tiempo trabajando esto en el colectivo ambiental de la ciudad de Santa Fe es Gustavo Gutscher, que le pedimos que nos cuente esto de la participación ciudadana, de la cantidad de colectivos ambientales que se presentaron, que propusieron, y esto nos dijo Gustavo. Estamos en las puertas de la legislatura de la provincia de Santa Fe. Aquí adentro, a mi espalda, se está discutiendo la nueva constitución de la provincia, una constitución que nace de un proyecto de reforma parcial, pero que sobre todo tiene una discusión clave, que es la participación ciudadana. Muchas organizaciones, instituciones, vecinos y vecinas de la provincia dijeron, bueno,
no hubo mecanismo de participación ciudadana. Queremos participar en parte de eso, de esa ola que se armó. Está la multisectorial por la participación ciudadana que se conforma acá en la ciudad de Santa Fe, donde hay un montón de instituciones, colectivos, organizaciones que tienen sus proyectos y quieren tener voz en la provincia, quieren tener voz en esta constituyente. Es así que hay más de 700 proyectos presentados y que están discutiendo en las diferentes comisiones que estructuran esta constituyente. Están dando entre 3 y 8 minutos para poder participar. Cada uno va y dice lo que presenta su proyecto. A veces hacen preguntas, a veces no. Estamos intentando que sea, por lo menos que nuestra voz quede en algún lado, en algún video, en algún proyecto de estos que se van presentando. Hay algunos que tienen mayor recepción, algunos constituyentes que tienen mayor recepción, otros que tienen menos recepción. Pero bueno, venimos en ese camino. Particularmente yo formo parte de un colectivo de diferentes organizaciones que presentaron una propuesta de constitución ecosocial para la provincia de Santa Fe. Una propuesta que abarca el derecho al agua, la constitución de la naturaleza como sujeto de derecho, como también la participación ciudadana, como aclara el Acuerdo de Escazú, como también una cuestión clave para los desarrollos de nuestra provincia, para parar con este modelo extractivo y para que haya discusión por parte de diferentes organizaciones y ciudadanos sobre qué modelo quieren, que es en los estudios de impacto ambiental estratégico de nuestra provincia. Así que nosotros queremos que se discuta realmente a la naturaleza como sujeto de derecho y que sea parte de la discusión política en la provincia. Es por eso que nos presentamos en diferentes las comisiones que se constituyeron acá en este proceso de reforma, y es por eso que le abrimos a la ciudadanía que vean lo que se está presentando, que lean los proyectos, que realmente sean parte de la discusión y formen parte de esta discusión, que es muy interesante, que va a ser una parte inicial, un aspecto de nuestra realidad de acá a un futuro. Cerramos con la participación de Gustavo Gutschel, a quien mucho le agradecemos su participación. Este bloque donde venimos ya desde hace varios domingos hablando sobre la necesidad de que la reforma constitucional provincial tenga parámetros de justicia ambiental o ecosocial. Pero avanzamos tanto en el programa que se nos prende, llegamos a la esquina donde se nos prende la luz amarilla y Gaby te va a contar lo que está pasando en Europa, que hay una investigación para fabricar una batería de energías limpias. En nuestra luz amarilla te contamos que un grupo de empresas y centros de investigación europeos avanzan en el desarrollo de una batería más verde y poderosa que podría cambiar el futuro de la movilidad eléctrica y desplazar al litio. Se trata del proyecto Talismán, liderado por instituciones españolas que busca perfeccionar las baterías de litio y azufre de quinta generación. La investigación se lleva a cabo con la financiación del programa Horizonte Europa y tiene prevista una duración de 4 años. Si se llega a buen fin, se piensa ofrecer una alternativa sostenible y eficiente para el transporte pesado, la aviación eléctrica y el sector automotor movilizado con energías limpias. Las nuevas baterías prometen duplicar la densidad energética respecto a las actuales de ion de litio. Además, utilizan azufre, un recurso abundante y económico, lo que reduce la presión sobre minerales escasos como el cobalto y el níquel. No te vayas, ya volvemos con más Onda Verde. APUL, el gremio del personal no docente de la Universidad Nacional del Litoral, trabaja por una educación pública y gratuita, construyendo la Universidad Popular. APUL, 1 de mayo, 3164. Celebrando Cha Cha Cha, 15 de agosto en Hub. Alfredo Casero y Fabio Alberti regresan con un clásico de la televisión argentina, Celebrando Cha 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 en Hub. Anticipadas en boleterías y a través de ticketway.com.ar. El alumbrado público era un problema histórico para los barrios santafesinos. Este año decidimos cambiar el modo de hacer las cosas y en 6 meses ya vemos los resultados. Intervinimos el 100% de los barrios. Encendimos más de 13.000 luminarias.
Del oeste al este, Blas Parera, Peñalosa, Facundo Subiría, Aristóbulo del Valle, General Paz y Costanera. Y del norte al sur, Gorriti, Avenida Galicia, Salvador del Carril, Boulevard. También el distrito La Costa y los grandes parques, Garay del Sur y Federal. La ciudad se enciende, estamos mejorando. Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Estudio Jurídico Cossetini y Asociadas. Nos avalan 24 años de experiencia y excelencia. Accidentes de tránsito y laborales. Consulte su problema. Cossetini y Asociadas. Urquiza 2000. Teléfono 3424 295995. Una organización trabajando por todas y cada una de las 40.000 familias municipales de la provincia. FESTRAM, la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Y encendemos la luz verde en esta edición de Onda Verde, contándote que la localidad de Salto Encantado, en la provincia de Misiones, está construyendo un hospital veterinario de alta complejidad para animales domésticos abandonados o que sufran accidentes. Asimismo, atenderá a fauna silvestre que sufra alguna dolencia. El centro sanitario brindará atención a perros, gatos y especies nativas en peligro por el avance urbano. Francisco Piesco, director del Centro de Rescate de Ojana, aclara cuáles son los objetivos de este hospital. Estamos construyendo un hospital de alta complejidad en lo que es la atención de la fauna en zona centro. La intención de la fundación es mejorar las capacidades y las posibilidades que tiene la fauna silvestre. Nuestro gran compromiso es con el cuidado de la biodiversidad y sus ambientes. Así que hemos detectado que en esa línea hay una gran problemática, que es la de los perros domésticos que también ingresan al monte a cazar. Entonces decidimos ampliar un poco las barreras de Ojana para también darle posibilidad a la atención de esos animales que están en estado de vulnerabilidad, en situación de calle. Las autoridades afirman que el hospital no solo será un centro de atención médica, sino también un espacio para la acción comunitaria, la formación y la conservación a largo plazo. También tendrá un aula de formación y una residencia para profesionales que atenderán guardias y emergencias. Gracias, Gaby. Esa fue la luz verde, la buena noticia de la semana. Y antes de despedirnos, quiero volver al inicio de nuestro programa, ¿no? En la noticia comentada te contábamos la cantidad de sismos que está ocurriendo en Neuquén, producto del fracking, y nuestros recomendados culturales, digo nuestros porque tenemos dos. El primero va aquí desde el piso, tiene que ver con un libro que ya tiene sus años, pero que es muy, pero muy interesante. Se llama Vaca Muerta, acá lo estamos viendo, es de Berkovich, entre otros, de Alejandro Berkovich, entre otros. Un libro muy, pero muy, allá voy, bárbaro, un libro muy, pero muy interesante, complicadito de leer, pero muy interesante, y que tiene que ver con los entramados de corrupción que hay en el mundo y que hubo en la Argentina para llevar a cabo la técnica del fracking y la explotación de vaca muerta en nuestro país. Interesantísimo libro, muy fácil de conseguir en las librerías de Santa Fe, que lo proponemos para seguir pensando de lo que decíamos en la apertura de nuestro programa. Vaca Muerta es un libro de Alejandro Berkovich y Alejandro Rebocio, y habla no solo de los entramados de corrupción, sino también del desastre ambiental que puede producir esta técnica. El segundo recomendado cultural te lo explica, nos lo explicó y lo dejó grabado, nuestra compañera Gaby Rey. En nuestro recomendado cultural hoy te vamos a hablar del séptimo largo documental de Pino Solanas. Se trata de la guerra del fracking y habla, por supuesto, sobre la Argentina contemporánea. Como los anteriores, Tierra Sublevada, Oro Impuro y Oro Negro, continúa la búsqueda de un cine-ensayo de fusión de géneros, donde se alternan crónicas y recreaciones con emotivas historias de sus protagonistas, trabajadores, ingenieros, pobladores. A través de un viaje hacia el yacimiento Vaca Muerta en Neuquén, con el especialista Félix Herrero y la investigadora Maristela Svampa, se recogen reveladores testimonios de pobladores y técnicos sobre los efectos contaminantes del nuevo proceso de explotación del petróleo y gas no convencional.
Como lo hemos dicho en el inicio del programa, el fracking destruye el subsuelo y contagia las napas de agua con cientos de sustancias químicas nocivas. En los Estados Unidos está causando uno de los mayores daños ambientales y ha provocado la protesta de las poblaciones afectadas y de miles de artistas, científicos e intelectuales. La guerra del fracking se trata de un documental que produce Cinesur con la colaboración de la asociación civil Proyecto Sur Cultural y se encuentra muy fácilmente en YouTube. Y siempre sacudimos finalmente a los trabajos tan interesantes de Pino Solanas, a quien tanto pero tanto extrañamos, por eso nos parece que fue un hallazgo esto de Gaby trayéndonos este documental, que tiene sus años, pero que sigue siendo muy, pero muy vigente, ¿eh? Así que el agradecimiento también a Gaby por este recomendado cultural. Y con esto nos estamos yendo, ¿eh? Ya casi nos vamos, me toca a mí hoy hacer la despedida solo, y decirles que, como siempre, en el transcurso del programa apareció un QR donde vos podés acercar el celular y desde allí poder entrar directamente a nuestro canal de YouTube. Si no lo hiciste, es muy fácil. Entrás en Onda Verde Programa de TV y allí en nuestro canal de YouTube están las 12 temporadas, los 12 años que llevamos haciendo este programa sobre ambiente y ecología. Y como siempre tenemos todas nuestras redes sociales, correo electrónico, Twitter, Facebook, aquí están, ¿eh? Aquí Franco los pone en el zócalo de nuestro programa para que si a vos te interesa comunicarte con nosotros, puedas hacerlo. Como siempre hacemos, con esta información nos despedimos, tan solo por 7 días. El domingo que viene volvemos a encontrarnos aquí, en Veo, para hacer un nuevo programa de Onda Verde. Gracias por todo y será hasta la semana que viene.